Este programa es presentado por Nuevo Sol Estudios. Bienvenidos a EBTV, hoy 29 de abril del 2026 en este espacio elgocho.com. Y hoy tenemos un tema de esos escabrosos que hay que seguir dándole y dándole hasta que se solucione. Y eso es el cuento de la ley de amnistía. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? Bueno, más o menos es así. Estos bandidos les tocó pasar un texto en la pandilla de maleantes del Palacio Federal Legislativo que conduce el Coloto Ordoc, porque el presidente Trump a las 11 de la mañana, después de recoger a Nicola, dijo que tenían que liberar a todos los presos políticos. Es una orden de Trump. Entonces estos bichos han bailado el muñeco y han alargado la perdiz. Bueno, porque es el estilo de los comunistas, pero insisto, lo están haciendo. Lo están haciendo lento, pero lo están haciendo. Pero igual tenemos que quejarnos. ¿Y por qué? Bueno, porque pasan un texto. El texto dice que se va a producir una ley de amnistía para todo el que pretenda acogerse a ese texto por hechos desde 1999 hasta el año 2026. Hasta ahí va todo bien. Pero resulta que estos infelices dejan unas actividades escritas de una forma tan infame que usted se da cuenta que está diseñada para que la señora Machado no pueda ser candidata, por ejemplo, no pueda regresar al país, por ejemplo. Y además hay casos muy particulares a los cuales les clavaron un expediente de este alto, de terrorismo, de robarse el niño Jesús del pesebre, de partir las bolas del arbolito. Bueno, le inventaron una cantidad de cosas y lo meten dentro del texto de esta ley para dejarlos enterrados y presos y que boten la llave. Pero ahí no termina el tema, sino que tú discutes la ley, debates la ley, por fin aceptan, pasan una mayoría. Por supuesto, obligan a los lavaperros que se llaman los alacranes a levantar las dos manos y las pezuñas para aprobar ese texto infame y después le dan el ejecútese a la bruja esta. Pero ahí no termina el tema, sino que le dan el ejecútese, pero resulta que la ley es para todo venezolano que quiera abrogarse ese texto. Pero resulta que esta semana pasada salen a decir que se acabó la ley de amnistía. ¿Qué te pasa? ¿Acaso es que la ley de amnistía es un frasco de yogur o es un cartón de leche que después de tantos días se pudre y hay que botarlo o no se puede usar? Negativo. La ley es para todos los venezolanos que crean que están inmersos en eso que está ahí. Hay que recordar que existimos 9 millones de venezolanos desterrados, que por quítame estas pajas no podemos regresar porque estamos amenazados. Pero resulta que yo no he podido plantear nada. Entonces estos tipos dicen, no, se acabó. O sea, le jugaron el famoso cuento de los niños, 1, 2, 3, pollito inglés. Y si te voltean y te ven, estás muerto. ¿Qué pasa? Entonces es inaudito que estos tipos digan que dejan sin efecto la ley. Eso no es así. A menos de que haya un acto de la Asamblea del Coloto Ordoc que derogue la misma ley. Pero que yo sepa, esa ley no tenía fecha de vencimiento. Tenía un lapso del 99 al 26, pero el tiempo de reclamo no tiene fecha de vencimiento. Pero, por supuesto, están agarrando a patadas el texto. Parece muy bien. Cuando los agarren a patadas a ellos, después no se pueden quejar. Pero esa es la primera parte. La segunda parte del tema es que tú pides la ley de amnistía para ti y mandas tus datos a una comisión que está conformada por unos infelices, impresentables de la Asamblea del Coloto Ordoc.
Y hay que recordar que en Venezuela generalmente una comisión para dibujar un caballo te entrega un camello. Y el jefe de la comisión no es otro que el Santo Cachón, aquel bichito que fue yerno del Sambo de Sabaneta, que le dio unos nietos con una de las hijas de ese infeliz, y es el presidente de la comisión. Y ese rata en la comisión le baila el muñeco a la gente como le da la gana, hasta que por fin de repente sale la decisión de que es favorable a un individuo que pide la amnistía. Bueno, todo está muy bien, pero entonces dice, no, pero es que esto tiene que ser certificado por la sala penal de la Corte del Tribunal Supremo de Justicia. Pues así es. Pero si tú estás pidiendo, tú calificas y te vas para la calle. Ah, no, que tiene que haber una sentencia de la sala penal. Por supuesto que cuando llega a la sala penal, entonces mire, tienes que bajarte el burro. Pero esa es la primera parte. Pero la segunda parte es que allí hay una bruja que es la magistrada, déjeme buscarle el nombre para no pelarme, una tipa que se llama Elsa Janet Gómez, que es la presidenta de la sala penal. Esa infeliz bruja es la que agarra y niega la amnistía. Entonces a ti te pueden aprobar en la comisión del Santo Cachón, pero cuando vienes a la sala penal no te dan decisión. Y resulta que si no está la decisión de la Corte, tú no tienes cómo reclamar. Pero además, si no está la decisión del tribunal, tú puedes llegar al aeropuerto y si no tienes la decisión del tribunal, tú llegas al aeropuerto de Maiquetía y te ponen los ganchos y te botan la llave y te llevan para el fuerte de Yare. Eso es lo que está pasando. Y casualmente entonces vemos que ya tenemos unos presos de la huérfana, porque ya ha llegado a tener 10 individuos presos esta infeliz lavaperro, la chihuahua de la Casa Blanca. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Bueno, quejarnos, protestar, manifestar y designarlos por nombre y apellido para que a nadie se le olvide. Y sobre todo buscarle la fotico, porque esa magistrada de la sala penal tiene que entender que a pesar de que la puedan raspar en la movida de estos últimos días, porque todavía no he visto si está en el grupito que los van a liquidar con el malandro Miquel, pero si esa bruja se va para la calle, entonces ahora no hay decisión de la ley de amnistía, porque la presidenta de la sala penal se fue, quedó todo el mundo en el aire, aburrido, y de paso el régimen dice que no sigue. Bueno, esas son las cosas de la novela venezolana. Por lo pronto vamos a comerciales y ya seguimos en elgocho.com.